Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros en nuestra sala de redacción al abogado Rafael Jerez. Él es un especialista en temas de sociedad civil, también temas de fortalecimiento democrático, sistemas electorales, también el tema de derechos humanos y además catedrático universitario. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Lilian, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes en Proceso Digital y bueno, como siempre hay temas relevantes para analizar, así que será un gusto hacerlo en este espacio. Así es, abogado. Son muchísimos los temas que ocupan la agenda tanto nacional como internacional, pero vamos a iniciar con el tema de momento que nos ocupa tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es el tema del proceso electoral en Venezuela. ¿Cómo ha visto usted, cómo analiza hasta el momento la situación? La comunidad internacional en su mayoría se ha volcado hacia este proceso y hay un aparente rechazo a los resultados que ya se dieron oficialmente. Bueno, primero hay que poner en contexto el proceso electoral. Recordemos que Venezuela es, según varios centros de investigación, un régimen autoritario que obviamente para entender por qué sería un régimen autoritario hay causas que están dentro de Venezuela y otras que están fuera, ¿no? Al final Venezuela es un actor geopolíticamente muy relevante en el continente y eso hace que el proceso electoral haya sido atractivo tanto para Honduras como otros actores de la comunidad internacional. Y en ese sentido me parece que un insumo que puede ayudar a entender el momento que atraviesa la etapa postelectoral es el informe que justo ayer en la noche sacó el Centro Carter, que es una de las pocas misiones de observación internacional a las que se les permitió hacer observación en el terreno ahí en Venezuela. Y el Centro Carter explica que en realidad el cuestionamiento que se puede hacer a los resultados que comunicó el CNE el domingo de la noche las causas se retrotraen hasta etapas previas al 28 de julio, es decir, ellos mencionan un contexto de libertades civiles restringido, mencionan el uso de recursos públicos en favor del gobierno de Nicolás Maduro y también varias limitaciones a los derechos políticos de candidatos opositores. Entonces hay un entorno político que sin duda condicionó el proceso electoral del domingo, pero obviamente aún con esas condicionantes se llevó a cabo un proceso electoral que habría tenido una participación masiva de, en ese caso, los venezolanos. Y entender el por qué la gente decidió participar en el contexto de un régimen autoritario es justamente porque aún con esas limitaciones, pero la oposición logró algo que tenía ya varios años de no lograr y es conjuntarse alrededor de una figura única, que en este caso era María Corina Machado, y por delegación Edmundo González, quien fue formalmente el candidato presidencial. Entonces, en el marco de eso, pues obviamente el gobierno de Nicolás Maduro, con la aspiración de continuar en el poder y con un entorno en el que controlan todavía los poderes principales en Venezuela, bueno, se resistió a lo que sería una alternancia en el poder. Entonces, lo que vemos en este momento es cómo a raíz de ese control institucional que hay en Venezuela aparecen actores de la comunidad internacional para contribuir a esa conversación, ¿no? En el que casi todos coinciden que para que el resultado sea legítimo se deben verificar las actas y creo que en ese punto es en el que se encuentra el debate en este momento, sobre todo si la institucionalidad electoral venezolana estaría dispuesta a ceder en abrir esa información. Sí, hemos visto muchísimos pronunciamientos, tanto de organismos como de gobiernos propios, pero ¿qué más podría hacer la comunidad internacional, abogado, yendo más allá de los pronunciamientos, viendo la situación que se está tornando más difícil cada día en Venezuela, porque incluso ya hay escenarios de violencia? Sí, usted menciona algo importante y es qué más de lo política y diplomáticamente correcto, y eso me parece importante ponerlo a la luz de los antecedentes que hay en procesos electorales de Venezuela. En 2014 hubo un proceso altamente contencioso, es decir, compitió Nicolás Maduro con Enrique Capriles meses después de la muerte de Hugo Chávez, y en esa elección hubo una coyuntura muy similar a la de este momento, es decir, dudas en cuanto a la legitimidad del resultado, la solicitud de la oposición política en ese momento de que se abrieran el conteo de actas,
y varias demandas de la comunidad internacional para que el CNE, en ese caso encabezado por Tibisay Lucena, accediera a verificar las actas. 10 años después estamos ante una coyuntura muy similar, en la que me parece a mí que si en esta semana ya han pasado alrededor de 72 horas desde el proceso electoral, si esta semana la oposición no logra y aprovechar el momentum de la comunidad internacional demandando verificación de actas, creo que estamos ante un panorama en el que Nicolás Maduro podría afianzarse en el poder. De hecho, justo hace algunos minutos vi que Nicolás Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a presentar un amparo electoral. Hay que ver qué alcance tiene este amparo, porque vemos justamente que él sí tiene acceso a justamente los distintos poderes que interactúan en el sistema político, y la oposición no ha podido acceder a ellos, en este caso el CNE, para la verificación. Entonces, si el margen de maniobra que la oposición ha logrado en estos días posteriores no se concreta, me parece a mí muy difícil que Nicolás Maduro vaya a salir del poder en estas condiciones. ¿Y qué oportunidades le quedan entonces a la oposición? Bueno, para mí hay un elemento que podría contribuir a que la oposición gane terreno, y es la sostenibilidad de la movilización ciudadana. Es decir, por ejemplo, ayer María Corina Machado convocó a la ciudadanía allá en Caracas para que la acompañara en una manifestación, y fue masiva. Pero claro, el gobierno, y esto es muy importante, el gobierno de Nicolás Maduro no es ajeno a esas movilizaciones. Ellos ya han enfrentado eso en otras circunstancias y lo han logrado sobrellevar. Entonces creo que la sostenibilidad de esa presión es clave, porque en el momento en que esa presión social liderada por María Corina Machado empiece a diluirse, bueno, en esa proporción el gobierno se afianza en un tercer periodo consecutivo, en este caso de Nicolás Maduro, precisamente por ese control institucional. Sí, abogado, ya cayendo al terreno nacional, ¿cómo se analiza la parte de que Honduras pues haya sido uno de los primeros gobiernos en manifestarse a favor de los resultados oficiales que ya hay en Venezuela, versus otros, la mayoría de los estados, incluso gobiernos que son más afines al socialismo democrático? Bueno, primero considero que es comprensible, o para tratar de comprender la postura del gobierno, también tenemos que atender un poco a los precedentes históricos recientes. Recordemos que Nicolás Maduro fue de los aliados más cercanos que tuvo Manuel Zelaya en esos tiempos de retorno a Honduras después del golpe de Estado. Entonces, claro, ahí hay un vínculo personal muy fuerte entre la cúpula del gobierno y Nicolás Maduro y todo el entorno del chavismo, o ahora madurismo, en Venezuela. Eso, entonces, explica el por qué el gobierno ha estado dispuesto a acompañar a Nicolás Maduro, ¿no?, en estas circunstancias. Pero sí considero que el gobierno se precipitó en reconocer el resultado. Ellos esperaron a que el CNE emitiera este anuncio en la medianoche del domingo 28 de julio, pero justamente se precipitaron porque es un resultado que no fue acompañado de actas o de una transmisión de resultados abierta al público. Y eso ha derivado en que Honduras se ha quedado relegado en este grupo de estados que en Latinoamérica solo lo conforman Honduras, Bolivia, Cuba y Nicaragua, que han reconocido a Nicolás Maduro, en contraposición a otros estados que, como usted menciona, hay algunos como Chile, Colombia, Brasil, que solicitan la verificación de los resultados para proceder a un reconocimiento de la proclamación del CNE. Yo sí considero que esto le va a generar un costo político al gobierno, tal vez no inmediato, porque obviamente donde uno puede identificar el costo político es en un proceso electoral, ¿no? Es decir, en qué medida hay o no hay un rechazo. Pero sí creo que se acumula en el marco de otras acciones que ha tomado el gobierno, y también supone, desde mi perspectiva, un costo político regional, porque Honduras dirige la presidencia pro tempore de la CELAC, por ejemplo. Y yo vi justo ayer un tuit, por ejemplo, el director del Wilson Center, que es un centro privado internacional estadounidense, que ya empezaron a hablar de la necesidad de que Honduras dejara la presidencia pro tempore de la CELAC, porque ha cometido varios impases en pronunciamientos con relación a asuntos regionales, siendo este uno más, ¿no? Entonces, sí me parece que el gobierno se precipitó, más allá de las causas políticas que los llevan a hacer esto,
pero hasta cierto punto incluso lo contradice la experiencia que el propio Partido Libre enfrentó en 2017 cuando contendió a Juan Orlando Hernández, que fue un proceso, como lo catalogaron varias misiones de observación, altamente irregular, donde los resultados no contaron con los niveles de legitimidad requeridos. Bueno, en este caso es muy similar y me parece que Honduras sobrepuso su vínculo político con Nicolás Maduro a ciertas condiciones que deberían de primar en procesos electorales que se rigen bajo estándares de libertad y justicia. Sí, abogado, nosotros pues estamos ya cerca también de un proceso electoral, viendo el ejemplo ahora más cercano del CNE en Venezuela, de qué forma se podrían ir blindando estos organismos para que no nos ocurra lo mismo, que no son al final organismos garantes de la voluntad del pueblo. Ya lo hemos visto también en nuestro país, que al final los magistrados que llegan pues son más afines a los partidos políticos. Sí, me parece que los paralelismos en este caso son muy útiles, precisamente porque estamos a las puertas de un proceso electoral y en el caso de Venezuela, que como digo es muy similar al de 2017 en Honduras, incluso en el manejo de los órganos electorales, porque bueno, allá el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene el control de 3 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral, y esto obviamente le permite un manejo, aun cuando hay 2 consejeros de la oposición política, un control en la toma de decisiones y en el manejo de la información. En este caso en Honduras, afortunadamente, después de la reforma electoral de 2019, se equilibró un poco la interacción de poderes en los órganos electorales con la entrada de las 3 fuerzas políticas mayoritarias, que tampoco es del todo sano, porque naturalmente ahí lo que hay es una contienda político-partidaria a nivel de gestión electoral, pero por lo menos equilibra un poco la contienda. Entonces, primero, por eso era tan importante que el proceso de selección de los consejeros del CNE y de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral aquí en Honduras tuviera ciertas condiciones de idoneidad. Lastimosamente eso no ocurrió. Recordemos que el nombramiento de los consejeros y los magistrados ocurrió en el marco de una negociación amplia de los partidos políticos para elegir Ministerio Público, Unidad Política Limpia, Superintendencia de Alianzas Público-Privadas y organismos electorales. Entonces eso implica que la lógica para elegir las autoridades fue político-partidaria y no sobre la base de otros criterios. Pero bueno, ya que fueron elegidos, por lo menos este caso de Venezuela, como un preámbulo del inicio del proceso electoral, me parece que es ilustrativo para que, primero, como ciudadanos hagamos una veeduría del proceso desde que se convoca, pero también de la importancia que, si bien los consejeros o los magistrados tienen una afiliación política clara, bueno, tiene que haber un mínimo de criterios institucionales que deben mediar para tomar decisiones vinculadas al proceso electoral. ¿Y hay alguna forma de blindar los resultados? Porque al final priman los resultados oficiales, sí, ¿no? Pero ¿hay alguna forma de protegerse, digamos, la oposición en este caso? Sí, hay mecanismos, y me parece que en 2021 hubo varios mecanismos que ayudaron, pero obviamente siempre esa competencia partidaria de alguna manera no contribuye a que esos mecanismos funcionen del todo. Por ejemplo, aquí hay un sistema de transmisión de resultados preliminares. En Venezuela no hay un sistema en sí enfocado en resultados preliminares, porque allá, yo que sí he estudiado la ley orgánica de procesos electorales de Venezuela, la ley es bastante abstracta, o sea, le da una discrecionalidad importante al CNE, por eso es que allá el poder real lo tiene el CNE en la toma de decisiones, incluso una vez iniciado el proceso. Aquí no, aquí hay un mecanismo de transmisión de resultados preliminares, y según la teoría electoral comparada, el que exista este mecanismo ayuda a que baje la especulación el día de la elección, porque obviamente lo que se le cuestionó al CNE venezolano es que salió 6 horas después de que cerró la votación. Aquí la ley manda que el CNE tiene que empezar a dar resultados entre 2 a 3 horas después de que se cierra la votación. Entonces ya eso le impone al CNE una obligación de dar información y bajar la especulación o la suspicacia. Me parece también que los mecanismos de identificación biométrico que se implementaron acá ayudan un poco a evitar que haya irregularidades en los votantes, en a quién se le permite votar y dónde se le permite votar a cada quien. Entonces, creo yo que
después de todas las crisis que hemos tenido en Honduras a nivel de procesos electorales, algunos de los acuerdos que hubo en 2021 han ayudado, pero obviamente eso depende de que haya voluntad política de cumplir con esos mandatos. Y de hecho, uno de los primeros que tiene que cumplirse es el presupuesto electoral, que ya el CNE envió a la Secretaría de Finanzas. Bueno, ojalá que Marlon Ochoa, que va a ser consejero, pueda enviar ese proyecto al Congreso con suficiente antelación para que el presupuesto no sea un obstáculo para la organización de las elecciones. Sí. ¿Y cómo visora el futuro de los partidos políticos, iniciando por las elecciones primarias, viendo la efervescencia, por ejemplo, del Partido Liberal y los otros partidos tradicionales? Sí, bueno, primero me parece que sin duda el Partido Liberal se levanta un poco, sobre todo a nivel presidencial, en cuanto a lo que usted menciona, la efervescencia. Me parece, bueno, primero que las elecciones primarias van a servir para que en el Partido Liberal se decida ya una candidatura presidencial. Igual me parece que a nivel legislativo y municipal ellos van a conservar la fortaleza que han arrastrado ya por varios procesos electorales. En el caso de Libre, pues se va a reafirmar la candidatura oficialista, porque me parece que Russell Tomé no va a lograr competir con Rixi Moncada y todo lo que supone su candidatura. Y el Partido Nacional, más allá de que Narria Fura ya es un actor político favorito a lo interno de este instituto político, pero me parece que es un partido que sí va a enfrentar la compleja decisión de, primero, manejar la candidatura de Ana García de Hernández, que no podemos desconocer que es una candidatura que se extiende de pues, su esposo y todo lo que le rodea. Y por otro lado, el papel que el Partido Nacional jugaría en una eventual alianza de oposición. Recordemos que en 2021 el Partido Nacional era el oficialista contra el cual se suscribió una alianza opositora, pero el Partido Liberal quedó como un tercero. Lo mismo ocurrió en 2017. Ahora los roles se invierten. O sea, ahora es el Partido Nacional el que tendría que decidir si se suma a una alianza o se va de forma aislada, ¿no? Bajo la premisa que el Partido Liberal lograría concertar a otros partidos políticos. Pero de todas formas me parece que aun cuando estos tres partidos van a conservar su papel hegemónico en el sistema político, recordemos que según varias encuestas y sondeos de opinión, hay un alto porcentaje de la ciudadanía que no simpatiza con estos partidos. Entonces, la interrogante de cara a las elecciones generales va a ser qué actor político, ya sea de estos tres partidos o de fuera, logra capitalizar a esos votantes, que considero no van a ir a votar masivamente a las elecciones primarias. Es un votante que va a ir a el proceso electoral o va a participar en noviembre y por ende no, todavía en marzo me parece que no vamos a tener la imagen completa, obviamente, de lo que va a ser la contienda en noviembre. Bueno, abogado, pasando finalmente a otro tema que no me gustaría dejar fuera, es el tema que también nos ocupa día a día la agenda nacional y el tema de la CICI. Ahora con la discusión en el Congreso Nacional del querellante adhesivo. Finalmente, ¿cómo ve este proceso? ¿Será que si viene o no viene la CICI? Bueno, en estas condiciones yo he argumentado que no viene porque justamente el memorándum que suscribieron Honduras y Naciones Unidas en diciembre de 2022 marcan la pauta de una negociación que no ha concluido, pero que puede concluir bajo ciertas condiciones que no se han cumplido. Mucho se ha hablado de la ley de colaboración eficaz, otros decretos que podrían ser parte de esas recomendaciones que Naciones Unidas le hizo a Honduras, como amnistía política, inmunidad parlamentaria, mecanismos especiales de juzgamiento de altos funcionarios, entre otros. Entonces considero que justamente porque esas condiciones no se han abordado, el proceso no avanza y un reflejo es que a día de hoy no se ha suscrito el convenio. Entonces obviamente todavía hay candados que impiden que se abra la llave que sería la firma del convenio. Pero sí considero que lo que estamos viendo en el Congreso estos días es ilustrativo de hacia dónde se orientan los intereses políticos, porque o sea, la reforma constitucional que se discutió la semana pasada evidentemente no es parte de lo que Naciones Unidas pedía, y lo que ayer fue la discusión en segundo debate de la ley especial de la CICI y lo que podría ser hoy la discusión en tercer debate, para mí marca la pauta de a dónde se orientan los intereses políticos detrás de la instalación de la CICI, porque si se está invirtiendo esfuerzo legislativo en discutir proyectos que no eran o no son parte del memorándum,
Bueno, creo que ahí podemos identificar cómo en este momento se capitalizan los intereses y las voluntades en el Congreso. Y una realidad que no vamos a poder evitar es que la negociación se va a enmarcar en el inicio del proceso electoral. Inevitablemente eso va a ser así porque el memorándum de entendimiento se extendió a diciembre de 2024 y ya el proceso electoral lo tenemos a casi que mes y medio. Entonces me parece que hoy las condiciones no están dadas para que venga la Sisi, pero a partir de septiembre el debate va a tomar otra forma, y es que el debate de la Sisi va a ser parte de la campaña electoral. Muy bien, muchísimas gracias, abogado Rafael Jerez, que nos ha acompañado esta mañana aquí en Proceso Digital, por su análisis en estos diferentes temas que ocupan la agenda nacional e internacional. Muchísimas gracias por su atención. A todos nuestros seguidores les invitamos a que esta y otras entrevistas puedan verlas a un clic en nuestra plataforma y todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.